Señores participantes, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el capacitador de la empresa Subseguros, Máximo Luis Santibáñez, que en esta oportunidad tendrá la responsabilidad de hacerle llegar los conocimientos relacionados a las inspecciones planificadas e inopinadas. Este es el tema que veremos a continuación. Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación y les agradecería prestar mucha atención al respecto. Regla de oro, conocen ya ustedes perfectamente, de acuerdo a sus protocolos establecidos en los lugares donde se encuentren, sobre cómo ahora en caso de que se presentase alguna eventualidad por fuerza de la naturaleza o acción de la mano del hombre. Rogaría asimismo que tuviesen el celular en vibrador. ¿Qué objetivos específicos nos trae esta capacitación? Nombremos las siguientes. Aplicar las técnicas de inspección de seguridad que más se acomode a las características y políticas de la organización. Diseñar la lista de chequeo que permitan recoger la información relacionada con las situaciones críticas de riesgo de la empresa. Realizar inspecciones mediante una metodología y un plan de trabajo previamente definido. Y por último, calcular los indicadores de proceso de impacto en las inspecciones para administrar la gestión de seguridad en el área correspondiente. Sumario. El contenido de la capacitación encierra lo siguiente: introducción, conceptualización, beneficios de las inspecciones, tipo de inspecciones, situaciones a considerar antes de las inspecciones, quiénes deben inspeccionar, periodicidad, lista de chequeo o verificación, cómo elaborar la lista de chequeo, proceso de la inspección y por último, informes. Introducción. En todo tipo de empresas, independientemente de su actividad económica, del tipo de tecnología utilizada, de las instalaciones, de los materiales, de las herramientas empleadas y de los procesos desarrollados, siempre habrá fallas provocadas por el deterioro o el mal uso de los instrumentos de producción, derivados de hábitos y costumbres de trabajo inadecuadas, de fallas en los procesos o falta de programas de mantenimiento preventivo. Estas situaciones plantean la necesidad prioritaria de efectuar la detección precoz de dichas condiciones, previa coordinación con las diversas áreas como son mantenimiento, producción, calidad y seguridad y salud en el trabajo, con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo. En esta vista, para irnos centrándonos en el tema, a simple vista vemos a un operario, un trabajador, que está sobre una escalera, la misma que está apoyada a la vez, sobre la fachada de una entidad, ¿no? De una entidad. Cada uno debe poder apreciarla desde su punto de vista y puede pensar, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad estarían faltando en esta actividad? Muy bien, seguimos. Aquí vemos otra. Un operario en un taller que está limando o sacándole punta quizás a unos materiales. Vemos ahí unos filamentos de metal, ¿no? Así que se supone que debe tener su equipo de protección, guantes, máscara, un protector facial para impedir, digamos, que los restos del esmerilado puedan afectarle la vista, etc. Y vemos también papeles próximos, cerca a los elementos o a las maquinarias eléctricas. En fin, también vemos, o no, diversas deficiencias, como se puede apreciar aquí, cables sueltos. ¿No? Acá parece que hay un recipiente de agua. ¿No? Un recipiente, si no me equivoco, de agua, este de aquí. Muy bien. Vemos una serie de deficiencias acá.
Esto lo dejo para su análisis personal. Aquí vemos un operario que está arreglando, parece, el foco. El foco de una luz, ¿no? Hay una persona, una dama, parece que está sosteniendo la escalera, pero ahí no vemos que tenga una protección debida o adecuada el trabajador o el operario. ¿Mm? Muy bien, seguimos. Bien, esto nos da pie a lo siguiente. ¿Qué es una inspección de seguridad? Podemos manifestar que es la observación a instalaciones, prácticas de trabajo, procesos productivos, a las máquinas, herramientas, con la finalidad de identificar, analizar y controlar condiciones y actos inseguros, los cuales pueden producir daños a las personas, a los bienes, materiales, al medio ambiente, alterando negativamente la dinámica normal de la organización. ¿Hacia dónde están dirigidas las inspecciones de seguridad? Están dirigidas a descubrir, ¿qué cosa va a descubrir? Las condiciones y métodos inseguros de trabajo. A analizar por qué existen estas condiciones y los métodos inseguros. Y por último, controlar, es decir, eliminar las condiciones y los métodos inseguros. ¿Cuál es la finalidad? Descubrir las causas de posibles accidentes, accidentes que puedan involucrar pérdidas en personas, equipo, material y medio ambiente. ¿Qué beneficios nos traen las inspecciones de seguridad? Identificar peligros, minimizar riesgos, prevenir lesiones, enfermedades al personal, prevenir daños, pérdidas de bienes y o interrupción de las actividades de la empresa. Establecer medidas correctivas. Ser proactivos, generando seguridad mediante la prevención. Evaluar la efectividad de las prácticas y de los controles actuales. Actos inseguros. Los actos inseguros son las fallas, olvidos u omisiones que hacen que las personas, al realizar un trabajo, tarea o actividad, que pudieran ponerles en riesgo de sufrir un accidente. Ejemplo, trabajar sin EPP, es decir, sin equipo de protección personal. Cruzar la calle sin precaución. Conectar un número de indeterminados aparatos electrónicos a un multicontacto. Se dice que este es el peor invento. Lanzar objetos a los compañeros en horas de trabajo. Derramar materiales, aceites en el piso y no limpiarlos. Jugar o hacer bromas durante las actividades laborables. Está comprobado que el 96% de los accidentes que se puedan producir en una instalación es debido a los actos inseguros. Condiciones inseguras. Las condiciones inseguras son las instalaciones, los equipos de trabajo, las maquinarias y herramientas que no están en condiciones de ser utilizadas y que por tanto ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que las ocupan. Ejemplo, suciedad y desorden en el área de trabajo, cables energizados en mal estado, pasillos, escaleras y puertas obstruidas, escaleras sin pasamanos, falta de ventilación, herramientas sin guardas de protección, maquinaria sin anclaje adecuado. Riesgo. El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño. Es esa vulnerabilidad o amenaza de que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados. Clasificación del riesgo. El riesgo se clasifica de 3 clases. Veamos la primera, clase A. La clase A es una condición o práctica capaz de causar la muerte, incapacidad permanente en las personas y o pérdidas graves en el proceso, propiedad y medio ambiente. Ejemplo, un tanque de almacenamiento de combustible
con fugas del material a través de su estructura. La falta de una guarda de protección en un mecanismo de transmisión. Un andamio armado sobre una superficie blanda e irregular. Clase B. La clase B es una condición o práctica capaz de causar incapacidad temporal en las personas y o pérdidas serias en el proceso, propiedad y medio ambiente. Ejemplo de ello, tenemos una grieta de 10 centímetros en el piso de un área de circulación de mercancías. Daño en un peldaño en la parte superior de una escalera de mano, cual puede causar un accidente. Alguien se puede venir abajo. Riesgo clase C. Es una condición o práctica capaz de causar incapacidad, lesión no importante en las personas y o pérdidas leves en el proceso, propiedad y medio ambiente. Ejemplo, hay una vibración inusual en una máquina. Falta de una luminaria en una zona de circulación de personal. Conforme hemos ido describiendo, digamos, los diferentes tipos de riesgo o clases de riesgo, vemos que hemos podido apreciar de la más alta a la más baja, A, B y C. A, la más alta, B, la intermedia y C, la menos baja. Clases. Clase A, podría ocasionar la muerte, una incapacidad o pérdida de alguna parte del cuerpo o daño de considerable valor. El grado de acción debe ser inmediata. B, podría ocasionar una lesión o enfermedad con una incapacidad temporal o daños a la propiedad, menor a la clase A. El grado de acción es pronta. Clase C, podría ocasionar lesiones menores, enfermedad leve o daños menores. Grado de acción posterior, es decir, puede aguardar, no requiere urgencia. Factor de riesgo. El factor de riesgo son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, condiciones ambientales, acciones humanas, etcétera, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de que ocurran las consecuencias van a depender de la eliminación o control de los elementos agresivos. Clasificación de los factores de riesgo. Tenemos los químicos, polvos, humos, vapores, líquidos, gases. Físicos, ruido, iluminación, vibración, temperatura, presiones anormales, radiaciones. Ergonómicos, posturas permanentes, hiperextensión, cargas físicas, mecánicos, caída de altura, golpe, atrapamiento, eléctricos, contacto con alta, media o baja tensión. Físico-químicos, incendios, explosiones. Biológicos, microorganismos patógenos, virus, hongos, bacterias, parásitos, microorganismos. Público, delincuencia, desórdenes públicos, incumplimiento de normas de tránsito. Psicolaborales, organización del tiempo de trabajo, relaciones interpersonales, contenido de la supervisión estricta. Tipos de inspecciones de seguridad. Tenemos de dos tipos, ¿no? En general son de dos tipos. Las inspecciones son de dos tipos. Las primeras son las llamadas informales o no planeadas, y la segunda, las planeadas o también llamadas planificadas. Estas encierran generales de partes críticas y especiales, es decir, sistemas de permiso. Inspecciones informales. Se hacen a medida que se realizan las actividades rutinarias y detectan solo los problemas que son muy obvios, aquellos con los que se encuentran en su camino. A esta se le conoce como inspecciones informales o también inopinadas, de un momento a otro. ¿Qué características tienen estas inspecciones? Se realizan sin un cronograma previo, es decir, sin aviso. No son detalladas. Pueden ser realizadas por cualquier persona,
sin requerir de un proceso de entrenamiento de seguridad. Se reportan de inmediato las condiciones subestándar encontradas. Inspecciones planeadas o llamadas también planificadas. Estas requieren de un cronograma y planeamiento. Están orientadas por listas de chequeo previamente elaboradas según los factores de riesgo. Las personas que las hacen requieren de un entrenamiento previo. Tienen los objetivos definidos sobre los aspectos a revisar. Utilizan un sistema definido para la priorización. Permiten la participación de los trabajadores del área implicada, al igual que sus jefes y supervisores. Qué mejor que ellos para aportar, digamos, deficiencias que pudieran existir o interrogativos. Inspecciones planeadas. Vamos a ver de las maneras como se clasifican. Vamos a ver en primer lugar la inspección general. Se dirigen al reconocimiento a las posibles fallas o factores de riesgo presentes en las instalaciones en general. Pueden ser internas o pueden ser externas. Se realiza frecuentemente en forma mensual. Las planeadas, hay un cronograma de por medio, ¿no? Mensual. Luego tenemos las inspecciones de partes críticas. Una parte crítica es aquella área, equipo, maquinaria que puede causar un problema mayor que otras partes cuando se han gastado, se han dañado o no funciona correctamente y cuya falla afecta en gran porcentaje o en forma total a la producción, a la propiedad y a la vez crea un riesgo grave para la vida de los colaboradores. Partes críticas. Inspecciones especiales. Una parte crítica es aquella área, equipo, maquinaria que puede causar un problema mayor que otras partes de él, cuando se han gastado, dañado, no funcionan correctamente y cuya falla afecta en gran porcentaje o en forma total a la producción, propiedad y crea a su vez un grave daño para la vida de los trabajadores. ¿Cuáles son las etapas de la inspección? La primera es la denominada preparación. ¿En qué consiste? La preparación consiste en planificar la inspección, es decir, delimitar secciones, definir rutas, cobertura y tiempo. Determinar lo que se va a observar. Elaborar una lista de verificación o un checklist o de chequeo. Revisar los formatos e inspecciones previas. Preparar el vestuario, elementos, materiales para el recorrido. 2. Inspección. Guiarse por la lista de verificación. Resaltar los aspectos positivos que se encuentren. Buscar aspectos que no se detecten a simple vista. Implementar correctivos provisionales. Clasificar los riesgos ocupacionales. Describir las fuentes que generen los riesgos y sus características. Reportar materiales mal ubicados o que no correspondan al área inspeccionada. Enumerar las causas de los actos y condiciones inseguras. 3. Acciones correctivas. Estimula la gravedad potencial de la pérdida. Evaluar la posibilidad de ocurrencia de la pérdida. Enumerar alternativas de control. Evaluar el grado de control. Determinar el costo del control. Y justificar el control recomendado. Cuando se recomiendan las acciones correctivas, hay un seguimiento para ver si efectivamente esas acciones están dando el resultado que se espera. Y si se está dando cumplimiento, obviamente, a las recomendadas. Acciones de seguimiento. Controlar el presupuesto de recursos. Garantizar las acciones oportunas. Evaluar el proceso de la acción correctiva. Verificar la efectividad de los controles. 5.
Informe de la inspección, en la última etapa. Mantener un archivo de las inspecciones realizadas. Incluir causas básicas y correctivas por riesgo. Clasificar cada factor de riesgo. Consejos para la inspección. Tomar nota, no molestar, evitar toda conversación, revisar todos los lugares, ser constructivo, busque motivos, justifique o notifique a los jefes de departamento, preparar las recomendaciones. Esos son consejos que deben mantenerse para efectos de la inspección. Ser muy metódico, muy mesurado, en fin. Definir los tipos de inspecciones que requiere el programa de salud ocupacional. Definir a los responsables en cada una de las áreas. Construir las listas de verificación o de chequeo. Determinar la periodicidad para cada una de las inspecciones. Ejecutar el proceso de inspección con la lista de verificación. Evaluar el proceso y determinar prioridades. Generar plan de acción y responsables. Hacer el seguimiento al plan de acción. Consolidar la información, calcular indicadores. Responsables de la inspección. ¿Quiénes son? Los supervisores, los comités paritarios de salud ocupacional, las brigadas de emergencia, los encargados de los programas de salud ocupacional y los trabajadores. Todas las personas de la organización tienen responsabilidad con la seguridad. La frecuencia de la realización de las inspecciones. ¿De qué va a depender? De la política preventiva de la empresa, de la peligrosidad de los factores de riesgo, tipo de área, objetivos y metas del programa de salud ocupacional. Para efectos de indicar la frecuencia de las inspecciones, se deben tener en mente estos parámetros. Frecuencia de realización. Frecuencia de inspección. Los de riesgo A, ya hemos manifestado que son mensual. Los de riesgo B, bimestral, es decir, cada 2 meses. Y riesgo C, trimestral, cada 3 meses. Revisión, actualización. La lista de verificación deben ser revisadas, actualizadas, siempre que ocurran cambios en las instalaciones, equipos y procesos. A ver, para que lo puedan entender, si hay alguna variación en cuanto a las instalaciones, agregado, digamos, un piso, se ha destruido una oficina, se ha cambiado, ¿no? Cosas por el estilo. En la infraestructura se debe cumplir con este requisito. Igualmente, cuando ha habido variación en cuanto a cambio de equipos o maquinaria, también se debe contemplar esta situación. Y si ha habido variación también en los procesos, con motivo de las inspectorías, por ejemplo, también debe estar actualizado. El proceso de la inspección se hace cada vez que ocurre un siniestro, un incendio, un sismo, dentro de los sistemas de permisos para tareas de alto riesgo, al inicio de una tarea calificada de alto riesgo, periódicamente para verificar el estado de las instalaciones, periódicamente para verificar las condiciones generales de seguridad, orden y limpieza, entre otros. Todos estos parámetros, alcance tiene, digamos, esa función, ¿no? Hacerlo en el proceso de inspección, tiene esas condiciones o características. Vemos a continuación un formato para el seguimiento del plan de acción, el cual contempla 4 columnas. En la primera vemos la acción correctiva o preventiva, el responsable, la fecha de cumplimiento y observaciones. ¿Se cumplió o no se cumplió con la fecha determinada? Si se cumplió o no se cumplió a medias, en fin. En la parte superior tenemos el área que ahora pertenece y la fecha que se cumplió o se realizó la inspección. Aquí vemos un ejemplo de matriz de inspección. A ver, una empresa de producción de alimentos con 250 trabajadores y equipo en salud ocupacional. Tipo de inspección general. Periodicidad, 1 o 2 veces al mes, digamos que quincenal. Aspectos a evaluar, las instalaciones locativas, ¿no? Y orden y aseo.
Cuando hablamos de las instalaciones locativas nos referimos, por ejemplo, a las escaleras que cumplan con tener pasamanos. Los pisos, si están desnivelados o no lo están. ¿Mm? Responsables, brigada de emergencia y equipo de control de calidad. Especiales, algunas veces en el semestre o al año, o sea, durante los 12 meses o cada 6 meses. De repente puede ser 2 veces al año, pues quién sabe, ¿no? Especiales. Aspectos a evaluar: los espacios confinados, trabajos en altura y trabajos en caliente. Los espacios confinados solamente son lugares, ¿no? Para que tengan una idea, espacios donde solamente entra poca gente. Por ejemplo, en un camión cisterna, ¿cuántas personas pueden entrar para hacer mantenimiento? Por ejemplo, una, ¿no? Una zanja, ¿no? Son pocas las personas que pueden considerarse. Es aquellos lugares donde la cantidad de personas es bastante reducida y se tiene que tener un permiso especial para elaborar o hacer cualquier actividad dentro de las mismas. Trabajos en altura. ¿A qué le llamamos altura? ¿Cuándo se considera que una persona está trabajando en altura? A partir de 1,80 m para arriba. De 1,80 m al infinito, ya está esa persona trabajando en altura. Trabajos en calientes, si se produce, digamos, en las fundiciones mayormente, ¿no? Que se trabaja, digamos, con elementos calientes, fundiciones, ¿no? De metales. Responsables: el auxiliar de seguridad, el comité paritario, ingeniero de salud ocupacional. Comité paritario, para que, no, si no lo recuerdan, el comité paritario en seguridad y salud en el trabajo corresponde, digamos, al personal o al comité que representa a los trabajadores y al comité que representa a la empresa. Seguimos con los tipos de inversiones, cotidianas o formales, una o varias veces al día. Aspectos a evaluar: manejo del equipo peligroso, trabajo cotidiano en altura, trabajo cotidiano en caliente. Responsables: trabajadores y los supervisores. En cuanto a los trabajos en altura y en caliente, si se cuenta, digamos, con el debido equipo. Si es en altura, tengo que tener mi arnés, mi cinturón de guía, línea de vida. Cotidianos informales, diarias o semanales. Guardas de seguridad, almacenamiento, equipo de verificación, microswitch de seguridad. ¿Quiénes son los responsables? Los mismos trabajadores y sus supervisores. Según su periodicidad, tenemos periodicidad determinada. ¿En qué consiste la periodicidad determinada? Es aquella que se lleva a cabo de manera mensual, puede ser quincenal o semanal, según un cronograma y un plan de acción definido, de acuerdo con las críticas preventivas de la empresa, la agresividad de los factores de riesgo, objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos factores que influyen en la periodicidad determinada. Intermitentes. Se realizan a intervalos irregulares de tiempo, sin un plan, sin cronograma específico y sin advertir a las áreas objeto de la inspección. Es inopinado, ¿no? Imprevisto. Su objetivo es que los trabajadores y supervisores de cada dependencia mantengan vivo el interés por conservar las zonas de trabajo en las mejores condiciones y seguridad posibles. Eso debe ser en todo momento, en todo momento. Continuas. Estas inspecciones no planeadas pueden ser de dos tipos: la que hace parte de la rutina de trabajo de toda persona y que tiene por objeto determinar cualquier condición de peligro que pueda presentarse durante la labor que realiza. Obedece a un reporte diario de factores de riesgo o incidentes con un formato previamente establecido. Lista de chequeo. ¿Qué cosa es? Es un formato preestablecido que sirve para dirigir la visión de quien efectúa la inspección, ¿no? De quien efectúa la inspección hacia los factores de riesgos específicos que interesa mantener bajo control. Marcan la pauta de hacia dónde dirigir la atención.
Las listas de chequeo deben ser adecuadas a las instalaciones. Deben detallar los aspectos y condiciones que deben ser inspeccionados. Deben servir como guía para las siguientes inspecciones. No se deben considerar absolutas, deben permitir ajustes, es decir, mejoras. Elaboración de la lista de chequeo. Cada área, sección que debe ser sometida a una inspección general planeada de seguridad, debe elaborar una lista de chequeo que registre la relación de cosas a buscar, ¿no? A buscar entre comillas. Se debe registrar la siguiente información en la lista de chequeo. Relación de áreas, equipos, estructuras críticas relacionadas con la seguridad y salud de las personas. Identificación de posibles actos, prácticas subestándar. Clasificar el potencial de riesgo, A, B o C. Retomar el panorama de factores de riesgo de la empresa. Consultar los análisis de riesgo por oficio. Conocer las estadísticas de accidentes de trabajo. Revisar los manuales técnicos, hojas de seguridad y reportes de mantenimiento mecánico. Consultar la experiencia y conocimiento de los supervisores, los trabajadores y otro personal especializado. Es que tener en mente para efecto de elaborar una lista de chequeo. ¿Qué ventaja nos da una lista de chequeo? Evitan pasar por alto situaciones de riesgos importantes. Aseguran mayor confiabilidad. Posibilitan la estandarización del proceso, permitiendo llegar a resultados similares, independientemente de la persona que inspeccione. Permite focalizar la inspección por áreas y tipo de riesgos. Aquí vemos un formato de lista de chequeo. Tenemos en la parte superior el área, departamento, sección a la cual pertenece, la fecha y por quién es realizado. Obviamente que va el nombre, cargo y nombre de la persona que realiza la inspección. ¿Qué considera dentro del montacarga, por ejemplo? Poniendo que este sea un formato para la inspección de un montacarga. Tenemos unos contenidos. Estos son protectores de seguridad. Tiene, de repente tiene, no necesita, ¿no? Llantas, en qué situaciones se encuentra, la silla, ¿no? Las luces, ¿qué más? Mando del servicio, espejos, fugas, ¿no? Si hubiese, no hubiese, embriagues, en fin, una serie de elementos. ¿Aplica? Sí o no. No aplica. Correcto. Observaciones. El por qué se encuentra en tal o cual situación. ¿Qué se recomienda? Cambiar, variar, arreglar, pintar, en fin. Condiciones aceptables sobre condiciones no aceptables. Eso da un porcentaje. Un porcentaje. Indicadores de gestión. Facilitan información confiable y oportuna sobre la eficiencia de los programas de inspección de riesgos. Indicadores de proceso. Número de inspecciones realizadas por 100 sobre el número de inspecciones programadas. De impacto. Número de factores de riesgo corregidos por 100 sobre número de riesgos encontrados. Son dos indicadores de resultados. Va a ser así. Aquí vemos un modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas. Condición reportada. Paro pasó a piso defectuoso. De visitantes. Fecha. ¿Quién es el responsable? El jefe de seguridad de salud en el trabajo. Acción correctiva a seguir. Cambio. Cambio de tabletas que están en mal estado. Ya, muy bien. Responsable. El jefe administrativo. Fecha asignada. De inmediato. Octubre, 23 de octubre. Observaciones. Por la condición en que se encontró el piso, se puede generar accidentes por caída a nivel de las personas que hacen uso de esta área. Visitantes, trabajadores, contratistas, entre otros. Así debe estar o elaborarse el formato, ¿no? El formato para efecto de la inspección. Bien detallado, sucinto pero detallado a la vez. En la parte final viene el nombre del quien revisó, ¿no? El señor que revisó. Con copia a quien corresponda. En este caso es al jefe del área, departamento, responsable del programa.
En la parte primera vemos entonces las condiciones del piso. ¿Y a qué se refiere el punto 2? Los tableros. Los tableros eléctricos en mal estado en el área de caldera. Entonces, ¿cuál es la acción correctiva a seguir? Realizar mantenimiento correctivo a los cables pelados, retirar el óxido del tablero y corregir el goteo de agua que cae sobre el tablero. Responsable, el jefe de mantenimiento, no jefe administrativo. Fecha asignada, la misma que la anterior, 23 de octubre. ¿Qué se observó? Se evidencia en mal estado el tablero, obvio, oxidado. Los cables pelados son una fuente de riesgo eléctrico alto, y más porque sobre el tablero cae constantemente un goteo de agua. En cualquier momento puede presentar un cortocircuito. Un cortocircuito. Son situaciones que se pueden presentar. Algo increíble, ¿no? Que sea bastante, que no haya sido observado, pero bueno. Pero a manera de ejemplo sirve, a manera de ejemplo. Es probable que no exista, ¿no? Pero a manera de ejemplo, ilustración, ¿no? Para ustedes se ha preparado esto para que puedan tener una idea de cómo más o menos son los contenidos y hasta dónde puede llegarse. Piso defectuoso, hall de visitante. Este es el formato ya de seguimiento, ¿no? El formato. ¿Quién es el responsable? El administrativo. Fecha asignada, el octubre 23. Fecha de cumplimiento, el 27 de octubre. O sea, se le dio 4 días. ¿Cuál fue la acción que se tomó? Se colocaron baldosas nuevas en perfecto estado y se corrigió la condición de riego. Perfecto. En cuanto al tablero eléctrico, ya, se arregló, se corrigió los cables pelados, se limpió el tablero y se retiró el óxido. Se señalizaron con riesgo eléctrico, ¿no? Faltó una señalización ahí. 4. ¿Qué es lo que queda pendiente? Corregir el goteo de agua. Si en caso se hubiera corregido, ya no habría ningún pendiente, ¿no? Queda pendiente. Ese pendiente tiene una fecha para que se pueda subsanar, porque es una falla, una falta, ¿no? Y todo debe estar en completo orden. Y este es un modelo de informe, un formato para la elaboración del informe. La parte superior tenemos el nombre de la empresa, la fecha que se realizó la inspección, cuántas páginas tiene, ¿no? El informe 2, 3, 1. ¿Por quién fue realizado? Y luego viene ya el desglose, ¿no? Número 1, número 2, número 3, etcétera. El área, la sección, jefatura, etcétera. Condiciones que se han encontrado, ¿no? Consideramos, por ejemplo, las dos anteriores. ¿Qué calificación tienen? A, B o C. Acción correctiva. ¿Quién es el responsable? Fecha de implementación. ¿Cuál es la fecha? La acción correctiva. Tal cosa. Cambiar la balda por ya responsable fulano de tal. Fecha de implementación. O sea, cuándo se cambió o se hizo, digamos, la reparación del daño. Se considera acá y qué cosa fue. No es nada del otro mundo. Este es para efecto del seguimiento, no del seguimiento que se les hace a las observaciones planteadas. Y así no haya también, ¿no? Se considera, se realiza. Acción correctiva, responsable, fecha de implementación. Número de acciones cumplidas por 100 sobre número de acciones planteadas. Bien, eso es todo. Señores, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Y recuerden siempre a seguir cuidándose. Que tengan un buen día.